insulta y se conforma con blogueros como Levi Rincón, ese mismo que nos trata de la siguiente manera a los que pensamos diferente. J. Hernández, tremendo mal rata de mierda. Para nadie es un secreto que me he convertido en uno de los opositores más fuertes a este nefasto gobierno de Gustavo Petro. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Resulta pues que me tocó hacer este video porque el señor Jonathan Ferney Pulido, más conocido como JP Hernández, y que además de todo se ha abanderado de una lucha que no le corresponde, salió a decir en todas sus redes sociales que Levi Rincón, o sea, este señor que tienen aquí al frente, está siendo pago por el pacto histórico para dañarle el nombre a él. O sea, que yo pertenezco primero al pacto histórico, que hago parte de una bodega y que alguien del pacto histórico, si no es el señor Gustavo Petro, supuestamente me está patrocinando a mí para ejecutar un plan de caerle encima a JP en las redes sociales y acabar con su buen nombre y con el trabajo tan importante que según viene haciendo en el Congreso de la República. Y entonces uno diría, ¿de dónde este señor saca estas acusaciones? ¿De dónde este señor dice estas cosas y por qué las está diciendo? Y es ahí cuando uno cae en cuenta que don JP Hernández se ha dedicado todo este tiempo a mentir. Una mentira tras otra, mentira tras mentira, y con eso es que ha cogido un público uribista para poderse seguir perpetuando en el Congreso de la República. De todas maneras, esto lo vamos a desmentir aquí en este video. Vamos a desenmascarar al señor Jonathan Ferney Pulido, pero antes le quiero preguntar al señor JP si es capaz de venir aquí a mi canal, aquí a este canal, al de Levi Rincón, y darme una entrevista y mostrarme las pruebas de todo lo que está diciendo. Porque hay que recordar que don JP Hernández solamente va a Caracol, a RCN, a la FM y a Revista Semana, que son los medios que él antes criticaba cuando se subió en el bus del progresismo para hacerse elegir como senador de la República. Así que, querido Jonathan Ferney Pulido, antes de desenmascararte aquí, te quiero preguntar si sos capaz de venir aquí a mi canal, si sos capaz de darme una entrevista y si sos capaz de mostrar las pruebas que decís tener de todo lo que me pagan a mí supuestamente por pertenecer al pacto histórico y por dañarte la imagen a vos, que no hay necesidad ni siquiera de hacerlo porque vos mismo te has encargado de dañártela sola. Así que, señoras y señores, bienvenidos al desenmascare del supuesto senador del pueblo, Jonathan Ferney Pulido, que vamos a ver si le quedan ganas de seguir mintiendo, aunque yo creo que sí, porque este berraco no tiene sangre en la cara. Empezamos con la quitada de masa. Bienvenidos. La historia de nuestro querido y supuesto senador del pueblo, Jonathan Ferney Pulido, empieza por allá en el año 2018. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el 2018 con lo que representa JP en la actualidad? Pues resulta que en el año 2018, empezando el año, este berraco utilizaba sus redes sociales que no eran tan fuertes, buscando hacerse viral, pero haciéndole campaña nada más y nada menos que al señor Iván Duque. Y JP hablaba de la economía naranja, y JP hacía videos diciendo por qué no había que votar por Petro, y JP decía que había que apoyar las corridas de toros, y JP además de todo anunciaba en todas sus redes sociales que Gustavo Petro era un guerrillero indultado. Y ahí va la primera mentira de don JP Hernández, porque don Gustavo Petro nunca fue indultado. Don Gustavo Petro pagó cárcel y salió de la cárcel, y después de eso pues hizo parte del proceso de paz del M-19 y se acogió a la justicia para después desempeñarse en la política.
don J.P. Hernández decía que había que votar por Duque porque el señor Gustavo Petro iba a llevar al país al castrochavismo y al comunismo. Y además de todo, J.P. Hernández decía que Gustavo Petro iba a hacer aquí lo mismo que el señor Hugo Chávez en Venezuela y lo mismo que Fidel Castro en Cuba. Cosa que no le funcionó a don J.P. porque a pesar de que el señor Iván Duque ganó, las redes de J.P. se fueron al suelo. O sea, don J.P. Hernández bajó y absolutamente nadie se acordaba de él. ¿Y qué era lo que buscaba J.P. Hernández apoyando la campaña de Iván Duque? Pues sencillamente contratos que sí le repartieron a otros influenciadores como el señor Miguel Polo Polo o como la señora Natalia Bedoya. Entonces el trasegar de J.P. se vio interrumpido porque no pudo tener más viralidad, porque el señor no pudo seguir llegándole al público de derecha que tanto le gusta y a la gente divinamente, caray, que es donde él cree que pertenece. Y ahí es cuando empezamos a ver el performance, la transformación del señor J.P. Hernández, que más o menos a mitad del año 2020 y todo el año 2021 empezó a montarse en el bus del progresismo, así este señor, hoy senador de la República, lo quiera negar. Entonces, señor J.P., quiero que usted nos explique aquí por qué usted dejó de ser uribista, porque usted lo dijo en sus redes sociales, que ya no era uribista, que ya no apoyaba al uribismo, que ya no apoyaba al señor Iván Duque y que además de todo se unía a las marchas para que se acabara el gobierno de Iván Duque, protestó contra la reforma tributaria y también protestó por el abuso de fuerza pública. Usted se abanderó de las luchas del progresismo en Colombia y de las izquierdas para sacar partido. ¿Cuál era el fin que usted tenía con todo esto? Uno solo: llegar al Senado de la República, lo que hace que usted no sea ni siquiera youtuber, o sea, ni siquiera en eso puede ser sincero, porque también utilizó sus redes sociales y sus plataformas digitales para hacer campaña y llegar al Senado de la República, en donde por fin puede lograr todo lo que usted tenía en su cabeza, que era una alianza con la derecha y además de todo obtener poder político, quién sabe para qué, porque así es usted, de eso está hecho usted. Entonces en el 2021 don J.P. salió a marchar con el progresismo, salió a marchar con la gente que exigía que el gobierno de Duque no siguiera oprimiendo al pueblo y no lo siguiera castigando a punta de reformas, y el señor J.P., como un creador de contenido digital, se inventó unas canciones ahí en donde decía que chao Duque y en donde decía que chao Uribe, y además de todo en donde decía que la policía y el ejército nacional no tenían ni siquiera cara para mirar al pueblo colombiano. Cosa que después J.P. convirtió, mejor dicho, en la herramienta que hoy lo tiene posicionado en el Congreso de la República. Una vez J.P. logró obtener el reconocimiento que quería montándose en el bus del progresismo, punta de mentiras y haciendo contenido que hacía pensar a la gente que en realidad J.P. sí apoyaba el proyecto político de Gustavo Petro, dijo que se iba a lanzar al Senado de la República y ahí empezó la carrera de J.P. para llegar al Congreso de la República. Todo a base de mentiras y todo muy bien planeado. Pero antes de esto J.P. llamó a todos los youtubers, incluyéndome a mí, o sea, nos intentó buscar para hacer alianzas y hacer contenido en redes sociales. Adivinen quién le dijo que no. Pues sí, señores, este pechito que ven acá, mi papacho aquí presente, jamás creyó en J.P., jamás le compró el humo que estaba vendiendo y nunca le aceptó hacer ningún contenido en ninguna parte, ni ninguna alianza de ningún lado, porque aquí ya se sospechaba que J.P. Hernández era un mentiroso embaucador que estaba buscando la forma de llegar al Congreso de la República. Entonces, ¿qué hizo don J.P.? Dijo que iba a hacer una campaña austera,
que porque él era el senador del pueblo y con pancarta en mano visitó todos los puntos estratégicos de la protesta del paro que claramente estaban haciéndole campaña a Gustavo Petro. Con todo se reunió y habló y prometió unas cosas. Hay que recordarle a JP la visita que tuvo al Monumento de la Resistencia en Cali. Hoy quisiera preguntarle a Jonathan Ferney Pulido si él es capaz de ir nuevamente al Monumento de la Resistencia a ver si la gente lo va a